Desde muy pequeños hemos oído que el ahorro es algo fundamental. Hay que ahorrar siempre. Ahora bien, ¿por qué nos cuesta ahorrar? Hay razones puntuales económicas que están allí, sobre todo en momentos de crisis. No puedo ahorrar porque no me sobra el dinero para ahorrar, pero hay también razones psicológicas. Leo esto. El cerebro humano da prioridad a la gratificación inmediata. Tiende a ser demasiado optimista sobre las posibilidades de cumplir un objetivo y se resiste al cambio de hábitos. Estos son algunos de los sesgos inconscientes que, según la economía conductual, hacen que ahorrar sea, para una gran parte de la población, una buena intención, pero muy difícil de cumplir. Desde esas dos perspectivas vamos a abordar nuestro foro de hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar? En el aspecto financiero, económico, puntualmente, contamos con el asesor financiero David Molina. David, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por el espacio el día de hoy. Y en el aspecto psicológico está con nosotros Manuelita Pérez Méndez. Manuelita, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias por la invitación. Ambos están en la ciudad de Madrid. A ver, en el caso financiero, ¿qué necesito yo para poder ahorrar? ¿Cuál sería mi margen mínimo para yo decir, debo ahorrar? David. Fíjate, en este caso yo creo que es muy importante entender dónde estamos parados, ¿no? Conocer muy bien cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros casos y nuestra capacidad de ahorro. Y para eso tenemos que tener un presupuesto, como si fuésemos una compañía, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a gastar mes a mes? ¿Cuáles son nuestros ingresos fijos y nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables? Y con esa capacidad de ahorro, saber para qué también vamos a ahorrar. Entonces es muy importante no solamente conocer cuáles son nuestros ingresos, sino que tener un objetivo claro para trazar un plan. ¿Y cuánto sería lo mínimo que yo necesitaría presupuestariamente a la hora de planificar, David? Es una de las preguntas que más me hacen mis clientes. ¿Cuál es la cantidad perfecta para ahorrar? Y no existe una cantidad perfecta para ahorrar, pero sí existe una guía, ¿no? Esta guía es la regla del 50-30-20, que nos dice que tenemos que vivir con el 80% de nuestro salario, que sería 50 gastos fijos, 30% gastos variables y un 20% la parte de planificación financiera. Ahora, es muy importante saber que de este 20% deberíamos guardar un 10% para ese colchón de emergencia, ¿no? Esos imprevistos que pueden llegar, y destinar para inversión a largo plazo, corto, medio, largo plazo, planificación financiera integral, otro 10%. Entonces, sí, para tu respuesta certera, mínimo ese 10% del salario es lo que deberíamos estar destinando para nuestro futuro. Muy bien. En situaciones de penuria, como pasan en muchos países, como pasa, por ejemplo, en muchos países de la América Latina, en Venezuela, y como está empezando a pasar en algunos países del primer mundo, no dispongo de ese 10% para poderlo ahorrar, porque la economía me está asfixiando. Pero, ¿qué ocurre psicológicamente hablando cuando dispongo de ese 10% y sin embargo no lo ahorro? ¿Qué pasa allí, Manuelita? Bueno, en este caso, fíjate que justamente hay que diferenciar entre el no poder y el tener los recursos, pero tener un obstáculo emocional que impide hacer un ahorro. Aquí hablamos de la búsqueda de satisfacción inmediata, de no poder posponer la recompensa, de esa tendencia natural del ser humano a la gratificación y también a darle una función emocional al dinero en términos de alivio para el vacío, para la soledad, para ciertas afecciones emocionales, para buscar aprobación social también, para mostrar estar a la altura de las expectativas o de lo que cree que necesita tener para poder ser visto o aprobado socialmente. Y eso le va a llevar a tomar decisiones económicas desde el punto de vista emocional y que están probablemente alejadas de su capacidad real de respuesta. También, por supuesto, tenemos aquí
algunas otras afecciones emocionales como la ansiedad, la depresión, el trastorno por déficit de atención, que pueden llevar a que a la persona le cueste más postergar la gratificación y vea el ahorro, como bien lo decía acá el presentador, como una forma de restricción en el presente que no quiere atravesar. Fíjate, si estoy en situación de penuria y me ha costado medianamente ahorrar o lograr ese 10% de alivio, menos lo voy a ahorrar porque me lo voy a gastar, porque me lo merezco, porque he sufrido mucho. ¿Cómo funciona, cómo se llama ese proceso, Manuelita? En ese momento la persona está buscando aliviar el malestar que está sintiendo y puede tender a compras compulsivas o la oniomanía, que es la tendencia a comprar para sentirse bien y para llenar algún tipo de vacío emocional. Quiero darle al dinero esa función de alivio desde el punto de vista de sus emociones. David, ahora, en los tiempos que corren, ¿qué he de hacer para tener acceso, posibilidad a ese 10% mínimo que me sirva de colchón, de eventualidad para ahorrar, etcétera, etcétera? ¿Qué debo hacer? Bueno, en primera instancia, manejar un presupuesto, yo creo que es clave. Pero hay algo que siempre recomiendo, que es sacar los últimos extractos bancarios para identificar en dónde se está yendo el dinero, ¿no? Hay algo que es muy importante, que le llamamos esos gastos hormiga, que todo cuenta, ¿no? Ese dólar de más que gastamos, ese eurito de más, ¿no? Es que es un euro, 1,50 y al final eso va sumando y durante 30 días se nos va gran parte del salario. Entonces, primero sacar estos extractos bancarios para identificar dónde se está yendo el dinero. Luego de identificar, no se trata de erradicarlo, sino que se trata de disminuir lo que puedas disminuir y quitar lo que puedas quitar. Yo siempre cuando hablo con mis clientes, hablo de no se trata de gastar menos, se trata de gastar mejor, porque si tienes control de tu dinero, pues y llevas un presupuesto y sabes identificar esos pequeños gastos que nos van quitando esa capacidad de ahorro para el futuro, pues si los identificas, pues a lo mejor en vez de irte 6 días de vacaciones te puedes ir 7, porque se trata de gastar mejor. Pero para eso también tienes que tener un presupuesto porque nos gusta vivir bien hoy, nos va a gustar vivir bien mañana también. Entonces es tomar acción sobre esos gastos. ¿Y puedo llegar a tener ese margen, ciertamente, David? Sí, dentro de ejemplos reales aquí en España, donde vemos que yo he tenido clientes que han recuperado entre un 13 y un 15%, ¿no? Medido con datos estadísticos de mis clientes del salario, que se van entre gastos hormigas y gastos medios recurrentes. Cuando hablo de gastos hormiga, son gastos que van de 0 a 10 euros, los gastos medios recurrentes van de 10 a 20 y los gastos altos recurrentes van de 20 a 50, ¿no? De 0 a 10 suele ser un cafecito, esa galletita, oye, voy tarde al trabajo, entonces agarro un taxi que me cuesta 3,50, un Uber, ¿ok? O el vending, algo que está al momento, ¿no? Que está ahí. Y yo creo que sí podemos recuperar parte de nuestros ingresos identificando esos pequeños gastos. Muy bien. Vamos a cerrar contigo entonces, Manuelita. Logro finalmente ese 10%. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decirme? ¿Cómo debo proceder para realmente invertirlos en lo que valga, sea el ahorro, por ejemplo? Bueno, una de las cosas importantes es poder tener el valor de ver los números. Una de las cosas que las personas más evitan hacer y que afecta mucho la elaboración de un presupuesto realista y es poder tener la capacidad de ver los números y saber que su valor no está determinado por cuánto tiene y también buscar otras formas de regular sus emociones, otras formas de tener satisfacción que sean más realistas, más sostenibles y principalmente tener la posibilidad de buscar un equilibrio entre el disfrute en el presente y el cuidado del futuro que genere ese bienestar y esa estabilidad a largo plazo. Yeah. Manuelita, David, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Un placer. Gracias. Hoy contamos con la psicóloga Manuelita Pérez Méndez y con el asesor financiero David Molina, ambos en la ciudad de Madrid. Una pausa y ya regresamos en Conexión.